Empecé mi carrera profesional trabajando con Naciones Unidas. Ya en Glencore, con Prodeco, empecé a trabajar temas de cadena de suministro. Trayectoria absolutamente impresionante. Entonces, el reto es la organización, el saber manejar muy bien tus cronogramas, el saber manejar muy bien tus indicadores. ¿De qué forma se impactaría la compañía en el evento que existan fallas en la cadena de suministros? Tú no tienes un contrato establecido donde hayas puesto en negro sobre blanco qué debe pasar, cómo se van a manejar estos posibles sucesos de la cadena de suministro. Si tú no lo tienes, pues todo el tiempo estás sujeto a una incertidumbre. En la medida que tú creas contratos, tú lo que estás haciendo es reducir esa incertidumbre. Los caminos no son fáciles y la base del resultado es el esfuerzo. Cualquier cosa que nosotros nos propongamos necesita esfuerzo, necesita dedicación. El cortoplacismo, el facilismo son elementos que no nos van a llevar en realidad a donde nosotros queremos. Un cordial saludo para todos los que siempre están pendientes del programa Encuentros. En el programa Encuentros nos caracterizamos por compartir opiniones con profesionales de diversas áreas que tienen una gran experiencia en sus diversas actividades y que tienen mensajes que aportan a la sociedad precisamente por esa magnífica experiencia personal y experiencia profesional. Hoy tenemos en el programa Encuentros a un amigo y a un gran profesional. Está con nosotros el ingeniero Manuel Domínguez Puentes, a quien le quiero dar la bienvenida. Manuel, gracias por aceptar la invitación a este programa. Erwin, con muchísimo gusto. Gracias por tu invitación. Complace mucho estar aquí. El, el gusto es para nosotros, Manuel, que hubiese aceptado esta cordial invitación. Manuel es un ingeniero industrial, especialista en gestión de cambios de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 22 años de experiencia en su profesión y hoy en día se desempeña como gerente de estrategia de suministros de la compañía Glencore. Manuel, sin duda, tener tanta experiencia en una compañía multinacional es producto de diferentes acciones, diferentes pasos en la vida. Y por ello, hombre, quisiera que por favor compartiera con la audiencia del programa Encuentro. ¿Quién es Manuel Domínguez? ¿Quién es ese profesional exitoso, ese ingeniero industrial? Cuéntale por favor un poco al programa quién eres tú. Claro que sí, Erwin, con muchísimo gusto. Bueno, yo soy un bogotano, familia bogotana, padre santandereano, madre bogotana, dos hermanas, una mayor y una menor. Todos nosotros nos educamos en el Colegio Refus, en Bogotá. Los tres fuimos ingenieros, un ingeniero químico, dos ingenieros industriales. Como lo decías tú, estudié en la Universidad de los Andes y de allí empecé mi carrera profesional trabajando con Naciones Unidas. Allá empezamos en un proyecto muy bonito, muy interesante, enfocado en la optimización de los sistemas de información para diferentes entidades territoriales en el país. Este proyecto, digamos que fue fruto de un acuerdo que se hizo entre el gobierno colombiano y el Fondo Monetario Internacional para el mejoramiento de las finanzas en Colombia. Básicamente lo que se buscaba en ese momento era tener la certeza de que las cifras que emitía el país eran correctas. Y para eso lo primero que se hace es poner en funcionamiento procesos y sistemas y estructuras organizacionales que permitan garantizar ese objetivo. Entonces, para ese fin, montamos un proyecto soportado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Las personas que trabajamos en ese proyecto lo hacíamos a través de Naciones Unidas y estábamos colaborando junto con el Ministerio de Hacienda. Allá duré varios años. eh, Fue un proyecto difícil, por supuesto, pero muy exitoso y de muchísimo aprendizaje.
en donde gobernaciones como la de Cundinamarca, como la de Antioquia, como la de Atlántico, como Santander, como Cali, como Valle, diferentes estuvieron participando en este proyecto, compartiendo ese objetivo. Y básicamente lo que se hizo, entre muchas otras cosas, fue implementar un sistema para la contabilidad general de la nación, donde todos estos sistemas, todas estas entidades pudieran llevar sus cuentas y posteriormente implementar un sistema tipo ERP, eh, que en su momento el seleccionado fue SAP, e implementar ese sistema en diferentes entidades territoriales. Ok. Muy interesante porque detrás de eso pues, se implementaba un modelo de procesos pues no fue fácil, como te decía, pero fue muy exitoso y de muchísimo aprendizaje. Posterior a eso, me vinculé con Glencore y me vine a la ciudad de Barranquilla, maravilloso, aquí formé mi familia. Conocí a mi esposa, tuve a mi hijo, empecé a trabajar en cadena de suministro. Digamos que en el anterior proyecto había tenido componentes de cadena de suministro, pero era mucho más fuerte en temas financieros. Y ya en Glencore, con Prodeco, empecé a trabajar temas de cadena de suministro. Empecé en temas de inventario. Allá teníamos tres grandes almacenes. Entonces, pues era el montaje no solamente de esos almacenes, porque se estaba haciendo la consolidación del grupo Prodeco, haciendo adquisiciones de compañías. Tuve la oportunidad de participar en esos procesos de adquisición, en el due diligence de esos procesos de adquisición de diferentes minas y diferentes operaciones mineras. Posteriormente, en el montaje del puerto que se hizo de Puerto Nuevo en Santa Marta, en Ciénaga, y el crecimiento y posterior cierre de las operaciones mineras en el Cesar. Durante todo ese tiempo trabajé en áreas de contratación, de procura, de logística y de inventarios. Después de eso, fui a trabajar con otra compañía minera, con Barrick, y allá trabajé también temas de inventarios, temas de sistemas de información, montando en esta ocasión eh, S4, Ariba en Barrick, y montando almacenes también, montando procesos de manejo de combustible, todos relacionados con la cadena de suministro. Posterior a eso, me volvieron a invitar a Glencore a que me hiciera parte de su equipo, ahora como gerente de estrategia de suministro, en donde estoy en este momento. Es básicamente la trayectoria que he tenido hasta ahora. Una trayectoria absolutamente impresionante, Manuel. Es una trayectoria que te ha permitido no solamente, digamos, estar desde la perspectiva del entorno empresarial, sino también desde la perspectiva del entorno público, porque pues tu experiencia por el Banco Interamericano, las Naciones Unidas, como nos mencionaste, te dio ese acercamiento con las diferentes regiones para esa implementación del programa a nivel contable. Entonces, tener esas dos visiones desde la perspectiva tanto pública como privada, ¿qué crees que puede representar en un profesional que solamente de pronto puede conocer un solo aspecto de lo que es ese entorno? ¿Qué valor le encuentras tú a tener esa visión compartida? Bueno, mira, yo creo que en general para lo que sirve la experiencia es para la toma de decisiones futuras. En la medida que tú entiendes mejor tu contexto, en el contexto donde tú te mueves, sobre todo que para mí ahora que estoy mucho más enfocado en temas de cadena de suministro, y la cadena de suministro pues tiene que ver mucho con operaciones, pero también con finanzas, porque es un balance entre las dos, es el que está en la mitad de las dos. Lo que te ayuda es a tomar mejores decisiones, porque te da mejor entendimiento de un contexto. La cadena de suministro se caracteriza por estar moviéndose en un ambiente regulatorio específico dependiendo del país donde tú
donde tú estás trabajando. Para ponerte un ejemplo, cadena de suministro normalmente va desde la procura al pago, desde la solicitud de un contrato hasta cuando tú generas ese contrato, hasta cuando tú lo cierras. Y pues de ahí para allá tiene varios elementos. Uno de esos elementos puede ser la facturación. La facturación en Colombia tiene unas obligaciones muy particulares, Mm. eh, que no son necesariamente iguales a las facturaciones en un país como Perú, a pesar de que tiene muchas semejanzas. No es igual a la que tú encuentras en Chile, tampoco es igual a la que tú encuentras en República Dominicana, las exigencias. No es igual a la que tú ves en Europa y tampoco es igual a la que tú encuentras en Australia. Entonces, pero para cada una de esas tienes que encontrar soluciones. Y el primer paso es darte cuenta de que existe una regulación. Esto mismo aplica para temas de importaciones. Importaciones también es muy particular y tienes que moverte en las reglas y en las normas del país y los temas y también los temas de contratación. Entonces, por ejemplo, en un país como Colombia pueden existir unas reglas muy particulares para los temas de outsourcing de personal pero en países como España, esas normas no son iguales, no aplican de la misma manera, y lo mismo en países como Australia. Entonces, el darte cuenta de que estás en un contexto regulatorio muy particular, yo creo que ayuda a que la toma de decisiones que tú tengas va a ser mucho más efectiva y vas a tener que enfrentarte a menos errores después de que has tomado decisiones. Muchas veces lo que ocurre es que puedes tomar una decisión y después caes en cuenta de que en el contexto regulatorio en el que tú estás no es aplicable. Entonces, eso ayuda mucho a evitar o a tener una mejor perspectiva de tu cadena de suministro. Excelente. Bueno, y me llama la atención, Manuel, al escucharte hablar, cómo un profesional exitoso como el ingeniero Manuel Domínguez, que tiene esa responsabilidad a nivel global, compagina su vida laboral con su vida personal. ¿Qué nos puede decir de eso, Manuel? Bueno, nunca es fácil, ¿no? Nunca es fácil. Una de los retos más importantes que puedo tener en este momento es el manejo de los usos horarios. Hay personas que están en Nueva Zelanda dentro de mi equipo, con los que trabajo, que están en Nueva Zelanda, otros que están en Australia, otros que están en Sudáfrica, otros que están en España, digamos que esos pueden estar en el mismo uso horario, pero otros están en Polonia, otros están en Vancouver, otros están en Latinoamérica y cada uno en México, Monterrey, Phoenix. Entonces, cada uno de ellos tiene horas diferentes en las cuales debemos trabajar. Entonces, el reto es la organización, el saber manejar muy bien tus cronogramas, en saber manejar muy bien tus indicadores. En la medida que tú lo haces, en la medida que tú eres claro con las personas en cuándo quieres reunirte con ellos, porque a veces eso nos falta mucho y es algo que he aprendido de mentores que he tenido en el pasado. En la medida que tú estableces momentos específicos en los cuales te vas a reunir con ellos y les permites conocer desde adelante, con antelación, cuándo vas a reunirte y cumples con esos tiempos, te va a quedar mucho más fácil armonizar eso con tu familia, porque vas a saber tú cuándo vas a poder relacionarte con ellos. No es fácil, por supuesto. Siempre salen contingencias que hacen que se vea mucho más retador. Los viajes hacen que pues tengas que estar temporadas largas sin poder estar con tu familia, pero también empiezas a entender de que hay unos momentos y empiezas a establecer momentos en los cuales tú vas a estar hablando con tu familia, mientras cenas, cuando ellos están durmiendo, permanentemente en comunicación con ellos, sin falta, siempre dedicando ese espacio de tu vida para compartir con ellos y cuando estás tratando de dedicar la mayor cantidad de tiempo de calidad con ellos. Eso es, digamos que la forma no fácil, no voy a decir que ha sido un camino sencillo, pero a lo largo del tiempo es lo que me ha ayudado a caminarlo.
Sin duda, dijiste una frase que rescato y es, no es fácil, debe ser bien, bien retador, pero ese balance es el que ha permitido precisamente el desarrollo de una carrera tan maravillosa como la que has tenido y la que seguirás teniendo. Y el respaldo de la familia ha sido imprescindible, así que te felicito y felicito a la familia en general por haber hecho de este proyecto un proyecto conjunto. Así que muy admirable, Manuel. Bueno, y incursionando un poco más, porque ya lo hemos hecho en el aspecto profesional, ¿por qué, ingeniero Manuel Domínguez, no le cuenta un poco a la audiencia de este programa Encuentro de Deductiva? ¿Qué hace el gerente de estrategia de la cadena de suministros de la compañía Glencore? ¿Qué hace? ¿Cuál es el rol que desempeña usted como gerente? Bueno, mira, yo hago parte de un grupo global que maneja y define los procesos para la cadena de suministro. En ese equipo, digamos que tenemos diferentes proyectos para asegurar una correcta maduración de esa cadena de suministros. Uno no puede atacar todos los frentes al tiempo. Como te decía al principio de la conversación, cuando el Fondo Monetario Internacional se dio cuenta de que Colombia necesitaba entregar cifras correctas, cifras que fueran creíbles, lo primero que se aseguró era de que Colombia tuviera sistemas de información que le permitieran seguir unos procesos mínimos, unas buenas prácticas mínimas para que la información que se reciba sea de calidad, porque de esa información tú rescatas procesos, tú rescatas indicadores y tú puedes tomar mejores decisiones. Sobre todo, pues tú lo puedes imaginar en esta época de sistemas de información, pues es el centro de una gran cantidad de tomas de decisiones y es el centro de una gran cantidad de proyectos. Entonces, en esta etapa, para este equipo, lo que estamos buscando es estandarizar esos sistemas de información en diferentes operaciones de Glencore. Glencore es una compañía, quizás la más grande del mundo en materia de venta de commodities, eh, carbón, níquel, cobalto, cobre, aleaciones. Tú vas a encontrar zinc, vas a encontrar en Glencore una gran cantidad de productos de commodities. Entonces, Glencore tiene esas operaciones donde produce esos commodities y posteriormente los comercializa. Entonces, en esas operaciones donde se produce, lo que estamos haciendo es implementando unos sistemas de información de última generación para la cadena de suministros. En eso trabajo yo, en asegurar que ese sistema se implemente con el modelo que hemos definido, modelo de procesos, y entonces empiezas tú a atar un sistema con un proceso y asegurando también que la estructura organizacional esté acorde con ese modelo de procesos que se está planteando, que los sistemas de delegación estén acordes con ese modelo de procesos y que los indicadores de rendimiento estén acordes con ese proceso que se quiere montar, porque así tú ya sabes y puedes alinear mucho mejor las metas que vayas a tener durante las diferentes etapas de la vida de la operación. Interesantísimo, Manuel. Y bueno, y siguiendo con ese hilo conductor, cuando hablas de aseguramiento y hablas de procesos, desde tu experiencia, ¿qué controles principales debe tener esa cadena de suministros en una compañía como Glencore precisamente para que esos resultados proyectados se logren cumplir? Bueno, mira, hay unos que son básicos y otros que son, digamos, estratégicos, ¿no? Y hay otros que son tácticos. Lo primero es que un control es pues un proceso. Entonces tú tienes que tener unos procesos, como te decía, tienes que tener claros cuáles son tus procesos, tienes que tener claro cuál es tu estructura, estructura organizacional, tienes que tener claros cómo quieres diseñar tus sistemas para que estén alineados. Todos estos tienen que estar alineados y tienes que tener claros tus indicadores de rendimiento. Esos son elementos muy importantes.
Pero estos cuatro elementos tienen tres capas. Una que es la capa netamente operativa, ¿sí? ¿Cómo vas a crear pedidos? ¿Cómo esos pedidos van a solicitarse? ¿Cómo van a convertirse en órdenes de compra? ¿Cómo van a convertirse en recibos de almacén o elementos que tú transportas? ¿Y cómo van a ser entregados a la operación? Todo eso es una capa operativa. Después de eso, tú tienes una capa táctica, en donde tú vas a encontrar jefes, superintendentes, técnicos, especialistas, que son los dueños de ese proceso, ya no los que hacen necesariamente la tarea, no es el que descarga el camión, sino el que es el dueño de ese proceso. Ese dueño de proceso necesita ciertos controles particulares, necesita tener un entendimiento y una apropiación del proceso de una manera particular. Y después viene una capa estratégica, que es la capa gerencial. Ese gerente no es la persona que está descargando el camión, tampoco es la persona que tú esperas que conozca en detalles el proceso, ¿sí? Y cuando digo el proceso, es que un superintendente sí conoce todas las etapas de su proceso, sabe cómo operan cada una de las etapas de su proceso, lo entiende de principio a fin. Un gerente lo que entiende tiene una visión macro. Entonces, funciona y requiere herramientas de toma de decisiones a ese nivel. Entonces, cuando tú tienes esos niveles de alineación en tu cadena de suministro, empiezas a buscar esos grandes indicadores de rendimiento que tú vas a empezar a utilizar, que tú necesitas utilizar de manera estratégica. Eso es que como gerente vas a compartir con las áreas superiores. Uno de esos, el primero que tú tienes que empezar a utilizar es qué tan compleja es tu logística. Es diferente una compañía cuyas compras son 100% en su país, 100% locales. Una Australia tiene un 80%, 90% de compras locales, porque las industrias, y estoy hablando de operaciones mineras donde yo me muevo, ¿no? Porque digamos que y de refinerías, yo digamos que ahí es donde estoy compartiéndote como mi experiencia. Entonces, cuando tú en este tipo de operaciones tienes la oportunidad de que tienes a tus OEMs, a las empresas que crean esos ítems, los tienes dentro de tu país y están afuera de tu operación, pues es algo muy sencillo, o no sencillo, pero es diferente la complejidad que tú tienes que tener a cuando tú sabes que el 80 o el 90% de tus ítems son importados, Ok, ¿sí? Cuando tú estás en una isla, como puede pasar en República Dominicana, o cuando tú estás en Colombia, o cuando tú estás en Panamá, o cuando tú estás en Perú, donde tú tienes que tener un alto volumen de importaciones, eso hace que tu cadena logística tenga otras dificultades. Sabes que tienes que tener consolidadores, sabes que tienes que tener uno de esos esquemas aduaneros muy robustos, un entendimiento de tu aduana muy clara, un entendimiento tributario muy claro también. No porque nosotros no lo necesites, sino que la complejidad es otra. mm, Entonces, ese es un elemento supremamente importante que las personas tienen que entender en cadena de suministro. Otro es cuál es el porcentaje que tú tienes bajo contrato. ¿Por qué? Porque en la medida que tú tienes compras bajo contratos, puedes automatizarlas. Puedes hacer que tu cadena de suministro sea mucho más eficiente. Después de eso, cuando tú ya tienes acuerdos de largo plazo con proveedores, porque finalmente es lo que hace el contrato, tú haces acuerdos donde ellos saben cuáles van a ser las reglas, estableces esas reglas. Ahí voy a traerte nuevamente ese elemento regulatorio, que de eso se trata un contrato, establecer unas reglas de juego que los dos podamos cumplir. Entonces tú ya empiezas a hacer evaluaciones de ese rendimiento de esos contratos y empiezas a meterte en un delivery full on time. ¿Qué tanto te están entregando a tiempo? ¿Sí? Eso es una de las aristas de crear contratos. La otra arista de crear contratos es que tú empiezas a poder acordar con esas empresas los tiempos de entrega. Cuando tú acuerdas los tiempos de entrega, básicamente lo que te permite hacer es que vas a esos materiales que tú tienes en tu inventario, que son de alta rotación, e incluyes eso como los parámetros que tú puedes utilizar para tus pronósticos. muy bien. Entonces, tienes una mejor herramienta de pronósticos, pero al mismo tiempo tienes una herramienta para poder trabajar con esos proveedores. Luego de eso, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Compararlas. Entonces, tú tienes que hacer una variación, cumplimiento de esos proveedores, que es ese porcentaje de variación
entre lo que tú tienes en tu inventario, esos parámetros de inventario que te mueven tus mínimos y tus máximos, y esas entregas de tus proveedores. Entonces, al hacer esa comparación, tú ya empiezas a ver el nivel de maduración de tu cadena de suministro, que te ayuda a valorar también el nivel de rotación de tu inventario. Fíjate que eso, cuando tú empiezas a decir, oye, yo tengo unos ítems que rotan muy poco, ¿cómo se comporta su entrega? Porque en la medida que tú tienes entregas más largas y más inciertas, lo que te está pasando es que tú tienes que elevar tu nivel de inventario. Automáticamente la ecuación te lleva a elevar tu nivel de inventario. Entonces, Ujú. si tú tienes un mejor entendimiento, un mejor control, tú empiezas a bajar tu inventario. Cuando tú empiezas a bajar tu inventario y empiezas a optimizarlo, para no decir bajar, porque pues, depende también de en dónde estás. Cuando tú ya tienes ese inventario óptimo, el resultado final debe ser un nivel de servicio que aumenta. Entonces, eso es básicamente lo que tú empiezas a entregarle a tu operación, nivel de servicio, a un costo menor. Totalmente interesante, Manuel, esa radiografía de punta a punta que acabas de hacer de todo lo que es el proceso que se lleva a cabo precisamente dentro de una compañía del sector en el que tú te mueves. Y me llama la atención, escuchándote hablar, de qué forma se impactaría la compañía en el evento que existan fallas en la cadena de suministros y no vistos tanto desde la perspectiva cualitativa, sino cuantitativa. Bueno, y no solo que tanto se impactaría desde la perspectiva negativa, sino que tanto se beneficiaría en la medida que la cadena de suministros esté a un punto tal de optimización que le permita a la compañía decir que ya la tiene madura, que la tiene absolutamente mapeada para el desarrollo de su operación. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, la cadena de suministros está en constante evolución, constante. Mira lo que está pasando ahorita con la ruta de la seda. Están construyendo nuevos puertos, están construyendo nuevas vías. En el mundo tú ya estás viendo que México está empezando a convertirse en un hub de producción de ciertos ítems para satisfacer la demanda de Norteamérica. La cadena de suministro está en constante evolución. ¿Qué es lo importante? Que tú tengas esos indicadores para controlarla. Cuando vino el COVID y empezamos a tener esos problemas de restricciones de contenedores en los diferentes puertos asiáticos y faltas de contenedores, tú tenías que adaptarte, tenías que empezar a entender cuántos eran los costos que tú vas a tener en tu demora. Pero ¿qué pasa si tú nunca contemplaste eso dentro de tu cadena de suministro? ¿Qué pasa si tú como, y hablábamos otra vez, dueño de proceso, ya no me estoy yendo a la parte estratégica, si tú como persona táctica no conocías o no tenías clara la necesidad de empezar a entender esos elementos dentro de tu cadena de suministro y tu cadena de suministro es compleja, ¿sí? O sea, significa que tú tienes una cadena de suministro que es altamente importadora. Entonces, si eso te está pasando, si tú no tienes claro que esos son elementos importantes de tu cadena, en el momento que se te descontrolen, tu cadena se pierde. Ok. Entonces, vuelve al tema del contrato. Si tú no tienes un contrato establecido donde hayas puesto en negro sobre blanco qué debe pasar, cómo se van a manejar estos posibles sucesos de la cadena de suministro. Si tú no lo tienes, pues todo el tiempo estás sujeto a una incertidumbre. En la medida que tú creas contratos, tú lo que estás haciendo es reducir esa incertidumbre, ¿sí? Y estás dejando claras las reglas de juego. Porque también para esas empresas, ellos ya tienen mucho más clara tu demanda, porque tú les estás diciendo, ahí, acuérdate que a mí no me puedes dejar de entregar esta cantidad de contenedores a la semana desde estos puertos. Entonces, el conocimiento y el apoyo de ese equipo táctico es sumamente importante y muchas veces se pierde. ¿Sí? Muchas veces no se tiene claro de que esa persona de nivel táctico tiene que tener esas herramientas y ese conocimiento de su cadena y incluso a veces se terceriza sin control, porque tú muchas de estas actividades de cadena de suministro no las ejecutas directamente, sino que tú dejas que hayan terceros contratistas que las ejecuten. No necesariamente tú vas a ser tu propio agente aduanero, no necesariamente tú vas a ser tu propio freight forwarder, no estás trayendo tu buque, no vas a ser tu propio transportador,
No necesariamente incluso puede ser tú mismo el que estás almacenando tus ítems, pueden estar en consignación, si quieres, en algunos escenarios, puedes tener un inventario manejado por proveedor. Pero si tú simplemente pierdes el control de tu cadena a nivel táctico, cuando ocurren estos temas, pierdes control. Sin duda. Y creo que el punto de los contratos es clave en la medida que pues efectivamente eso dota de seguridad a las partes, ¿sí? Pero también tocaste un punto interesante y es que pues, se trata de prever al máximo eh, con una mentalidad de prever lo imprevisible, pero también hay aspectos que definitivamente se escapan de esa previsión, de esa posibilidad de decir qué puede ocurrir. Mira que a pesar de que en la historia las pandemias han existido, yo creo que en el imaginario de nuestra generación no se tenía con una probabilidad real la existencia de una pandemia en estos tiempos. Entonces resultaría absolutamente como extremo, se podría utilizar ese término, incluir dentro de un compromiso contractual el que si pasa una pandemia, el comportamiento de las partes será este. Yo creo que si uno hiciese como una especie de auditoría a los contratos que se tenían firmados por las compañías, es bastante probable que en la gran mayoría de ellos no se hubiese incluido ningún tipo de cláusula asociada a temas de pandemia. Entonces, en esos casos se presenta una situación disruptiva que rompe cualquier tipo de planeación y ahí pues desde el punto de vista no solamente del sector privado, sino desde el punto de vista del sector público también, todos salieron a ver cómo se lograba reaccionar en caliente porque pues no se había contemplado un escenario que permitiera como sortear esa situación de una forma estratégica. Y ese fue un gran mensaje que nos dejó y creo que a partir de ello, armonizando lo que nos acabas de decir, cobra mayor relevancia el poder incluir sucesos como esos dentro de los contratos. ¿Sí? Es absolutamente valioso. Ingeniero Manuel, ha sido un transitar, yo me atrevo a decir que por el mundo esta entrevista, porque nos ha llevado a diferentes lugares geográficos con su experiencia y su profesión y su ejercicio como gerente de estrategia de suministro de Glencore. Y ya para finalizar, quisiera pedirle que por favor le dieras a los actuales estudiantes, a los actuales jóvenes que están precisamente con ese anhelo de llegar a ser en algún momento de su carrera gerente de una multinacional como hoy en día lo eres tú, ¿qué consejos le podrías dar a ellos para que efectivamente puedan cumplir ese propósito, ese sueño, ese anhelo? ¿Qué le podrías decir? Bueno, lo primero, y es algo que tú y yo hemos conversado también en otras ocasiones, es los caminos no son fáciles y la base del resultado es el esfuerzo. Cualquier cosa que nosotros nos propongamos necesita esfuerzo, necesita dedicación. El cortoplacismo, el facilismo son elementos que no nos van a llevar en realidad a donde nosotros queremos. Puede que logremos cosas, eso no significa que hayan personas que se hayan ganado la lotería y que tengan dinero, pero es que el resultado final, esa felicidad se logra con dedicación. Entonces ese sería el primer mensaje que yo te entregaría. Es dedicación, no es un camino fácil, siempre vas a encontrar pandemias, siempre vas a encontrar posibilidades de guerra, siempre vas a encontrar situaciones de país que no son fáciles, pero ese esfuerzo es el que nos va a llevar al otro lado. Lo otro es que es bienvenidos, bienvenidos a la cadena de suministro, bienvenidos porque es un mundo que muchas personas pueden no tener presente, pero es muy bonito, es muy enriquecedor, se aprenden muchas cosas, se ve una operación desde un ángulo muy interesante, se tiene la oportunidad de conocer la operación adentro, pero también de integrarse e interactuar con muchos contratistas, personas expertas. Yo he aprendido, la mitad lo he aprendido por personas de mi operación, de las operaciones donde he trabajado, y la otra mitad de los contratistas, personas maravillosas a las cuales les he aprendido muchísimo. Cada vez que tenía que hacer un contrato, aprendía, era un curso.
que tenía que hacer con cada uno de ellos de alimentación, de transporte, de aéreo, terrestre, férreo, cada vez que teníamos que hacer una construcción. Cada uno de esos era un aprendizaje con estos expertos. Entonces es tremendamente interesante, es un área de conocimiento muy bonita. Entonces los invitaría a eso. Y lo tercero es que entiendan esas tres niveles a los que les conversaba antes. Ese nivel operativo, ese nivel táctico y ese nivel estratégico. En la medida que una persona de cadena de suministro entienda esos tres niveles, va a poder interactuar, va a poder hacer mucho más efectivo. Uno de los grandes errores es que se mezcla todo. Se trata de hacer que el gerente sepa cómo se descarga un camión y Mm. se cree que eso es algo bueno, que ese gerente tiene que estar viendo cada una de las transacciones minúsculas de la operación y se pierde la oportunidad de darle a él esa visión estratégica y que tome decisiones estratégicas. Entonces, en la medida que nosotros, como personas de cadena de suministro, logremos clasificar y segmentar nuestra operación en esos tres niveles, vamos a ser mucho más efectivos. Esos son los tres mensajes con los cuales me gustaría cerrar el webinar. Manuel, muy buenos mensajes, sin duda son mensajes basados en una experiencia que te da la autoridad para poder expresarlos como lo has hecho. Quiero expresarte mi agradecimiento. La verdad es que muy complacido de poder tener esta charla tan amena contigo. Como dije al principio, eres una gran persona, un gran amigo y sin duda un gran profesional. Así que mil gracias nuevamente por aceptar. Gracias, Erwin. Cuando quieras volvemos a charlar. Claro que sí. Un fuerte abrazo, Manuel. Hasta Un abrazo. luego. Hasta luego.